Abra su Biblia en Marcos, quiero que lo tenga. Marcos capítulo 16. Dios bendiga a todos los que nos ven por este canal de YouTube. Es un placer poder llegar hasta sus hogares, un placer poder llegar hasta los rincones de la tierra a través de este medio. Los bendecimos desde acá, desde la República de la Argentina, capital federal. Les mandamos muchas bendiciones a aquellos que nos escriben y están siendo edificados a través de esta palabra maravillosa que el Señor nos da desde este lugar. Es fascinante seguir descubriendo grandes verdades que se mueven en el reino de la fe. Usted sabe que ese tema es tremendo porque entre más escudriña uno se da cuenta cómo opera verdaderamente la fe. Y nosotros debemos, lógico, conocerlo porque necesitamos que ocurran muchas cosas buenas en nuestra vida. Verdades que uno va descubriendo que corrigen o lo corrigen a uno para ir perfeccionándose y creciendo en la fe. Porque usted debe darse cuenta que uno debe de crecer en la fe, aumentarla, como los discípulos decían en su oportunidad: Señor, aumentanos la fe. Quiere decir que uno puede pedir que la fe se aumente para que de esa manera podamos ver cosas extraordinarias. Mire, este tema es clave porque nos va a ayudar a saber por qué unos reciben o ocurren los milagros y en otros no. Quiero hablarle de eso, por qué unos reciben milagros y otros no reciben. Es tremendo porque uno cuando va a la palabra se da cuenta que es impresionante. Hemos dicho que la palabra hablada tiene una creatividad asombrosa. Cuando uno aprende a hablar, incluso a orar, porque la Biblia dice que deberíamos de muchos no reciben porque no saben orar. Quiere decir, quizás no saben expresar las palabras correctas como Dios quisiera que las expresáramos. Por eso es importante verificar cómo hablamos, cómo nos acercamos a Dios o cómo oramos al Señor. Porque a veces puede ser que estemos haciendo una vana repetición y no sucede nada. Y entonces es muy importante cuando nosotros, hermano, hablamos bien. A Dios le gusta que uno pueda expresarse bien delante de su presencia, porque Él está en el cielo y nosotros en la tierra. Entonces a Él le gusta que nosotros seamos bien específicos, incluso hasta de lo que queremos. O sea, con detalles, porque Él es detallista en ese sentido. Por eso cuando se hizo el tabernáculo, nota usted que Él, todos los detalles, los colores, todo lo que iba a ir en el atrio, todo lo que iba a ir en el lugar santo, todo lo que iba a ir en el lugar santísimo, todo lo quería así y que se diseñara de esa manera. Si no, a Él no le agradaba. Tremendo nuestro Dios. Aparte, su uso apropiado, ¿verdad?, del habla es vital para la vida cristiana victoriosa. Es decir, vamos a ser más certeros y entonces vamos a poder recibir lo que a veces tanto deseamos. Lo importante es que la palabra hablada debe de tener su base correcta para ser realmente eficaz. Porque yo y ustedes seguro queremos ser eficaces en la vida. Queremos, hermano, que cada vez que crecemos y maduramos, irnos perfeccionando, ¿verdad? Madurando. Por eso para descubrir esta base correcta, debemos de entender cómo opera la palabra de Dios para que ocurran los milagros en nuestra vida. Lógicamente, de seguro no es nada fácil
a veces que las personas cambien. Usted sabe que a la gente le cuesta cambiar. Por eso es que uno debe de autoministrarse hasta hacer cambios que son necesarios para que ocurran otras cosas que deseamos. Mire, yo quiero que entendamos este tema porque yo quiero que ocurran más milagros frecuentemente. ¿Por qué? Porque los necesitamos. Necesitamos que un hijo sea sano. Necesitamos que una familia sea sana. Necesitas que algo suceda extraordinario en tu trabajo, en tu empresa. O necesitas que ocurran cosas maravillosas en medio de tu entorno. Eso es lo que uno quiere, eso es lo que uno desea. Aparte, mire, la Biblia está llena de promesas para todos los hijos de Dios, no solo para algunos. Claro, en algunos ocurren milagros y otros no, pero las promesas son para todos. El punto es cómo podemos, hermanos, nosotros atraer esos milagros a nuestra vida. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice: yo soy el Señor tu sanador. ¿Se ha leído ese versículo? Lo dice la palabra. Mateo 8:17 dice: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53:5. Dice: por sus heridas hemos sido sanados. ¿Notó? La palabra está en tiempo pasado. Es decir, ya las promesas o mejor dicho, algunas promesas ya son una realidad en nosotros. Ahora, ¿cómo atraer eso a que se haga o se materialice o que se haga vida en nosotros? Ese es el punto. Aparte, mire, Marcos 16:17 dice, se lo voy a leer, que esto es muy importante también. Dice así, dice: y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpiente en las manos, y aunque beban algo mortífero, veneno, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. ¿Oyó? Ahora, pregúntese, ¿cuántas veces nos hemos puesto las manos y no se han puesto bien? ¿Oyó eso? Si usted nota, toda esta base bíblica es verdad y la podemos saber de memoria, pero eso no garantiza que ocurran los milagros. Eso es lo tremendo. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros le hemos puesto toda la fe a esos pasajes bíblicos y no ha ocurrido nada, aunque lo sabemos de memoria. Pero le hemos puesto todo, hermano, el empuje y nada. Entonces debe de haber un secreto del por qué no ocurren milagros en unos y en otros sí. Tiene que ver algo ahí que la palabra misma nos va a enseñar o nos enseña para que nosotros podamos, hermano, en el tiempo entender la plenitud y aplicarla. Mire, leyendo ciertos escritos del Dr. Cho, uno de los hombres más tremendos de la historia evangélica, uno de los hombres que ha, hermano querido, por la fe, ha recibido tremendas cosas, impresionante, varón tremendo. Él da una enseñanza muy clara para que entendamos este por qué en algunos hay milagros y en otros no. Y me impactó escudriñando, viendo y poniéndole mi salsa para que así de esa manera poderlo llevarlo más fácil a usted para entenderlo. Él dice que hay gente que piensa que ellos pueden creer en la palabra de Dios y la verdad que pueden creer. El punto es que fallan al no conocer la diferencia que hay
entre la palabra de Dios entre la palabra de Dios que da el conocimiento general de Dios y la palabra de Dios que es usada para impartir fe acerca de circunstancias y problemas específicos. Esta última es la que produce los milagros. Dicho de otra manera para entender, porque hay que entender, mire, en el idioma griego hay dos palabras diferentes que se traduce palabra en el griego y que está puesta en la Biblia. Perdón. Número uno, una es logos. Logos significa palabra. Esto es logos. La Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, esto es logos cuando usted lo lee, ¿ok? Para entender. Y número dos, está la palabra rema. Las dos significan palabra, pero el rema es lo que está, o mejor dicho, mi palabra, dijo el Señor, es espíritu y es vida, ¿ok? O mejor dicho, para ponerlo, se me viene otro pasaje a la mente ahora. La palabra está escrita por dentro y por fuera. Por fuera es la Biblia. Por dentro es el espíritu de la palabra, que es lo que da vida, ¿no? El rema. Quiero hablarle de eso para que usted lo entienda. Como por ejemplo, para entender cómo operan. El mundo fue creado por la palabra de Dios, es decir, el logos de Dios. Por su palabra fue hecho el mundo, y sea la luz, y sea esto, y sea lo otro, ¿verdad? El logos de Dios es la palabra de Él que se extiende desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esa es la palabra de Dios. Por eso cuando uno lee el logos de Génesis hasta el Apocalipsis, uno puede recibir todo el conocimiento que necesita acerca de Dios y sus promesas. Nota cuando uno lee toda la Biblia, está leyendo, qué maravilloso, hermano. Es impresionante cuando uno lee toda la Biblia. Yo escribí incluso todas las cosas que me gustaron de cada libro de la Biblia. Escribí una Biblia aparte yo de lo que me gustó. Tengo ahí un escrito de añales, ¿verdad? Cuando podía escribir más o menos. Yo me río a veces cuando miraba desde mi juventud, escribí eso. Y es tremendo porque me fascinaba ir escribiendo aquellos versículos que me gustaban de todos los libros de la Biblia hasta terminarla. Lo sorprendente es que uno solo puede leer. Oiga esto, por favor. Es sorprendente. O sea, lo sorprendente es que uno solo por leer o memorizar no recibe fe, sino que recibe conocimiento y comprensión de Dios, pero no recibe fe. ¿Oyó eso? Usted puede tener, mire, un conocimiento extraordinario, como los escribas, como los fariseos. Si unos tipos de verdad sabían, hermano, y conocían el logos, eran los fariseos. Y los escribas ya no digamos, porque los escribas hasta sabían de las comas, donde iban los puntos. Hermano, era impresionante. Pero un escriba convertido al rema del espíritu, eso es cosa seria. Eso ya, hermano, es, mire, tremendo. Porque las dos cosas se necesitan. Se va a necesitar el logos, porque yo necesito tener conocimiento de Dios, pero también va a necesitar la palabra rema para darle la vida que corresponde. ¿Por qué le digo todo esto? Porque la fe, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice así: así que
La fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Oyó eso? Note que no solo por leer o memorizar recibe fe, sino es por el oír y el oír, rema, de la palabra de Cristo. ¿Oyó bien? Esto nos muestra que el material que se usa para edificar la fe es algo más que la mera lectura de la palabra de Dios. Repito el versículo 17. Así que la fe viene del oír, oiga, y el oír por la palabra de Cristo. Esto quiere decir que la fe viene por el oír del rema. Por eso, hermano, cuando la persona recibe el rema, es cuando ocurre el milagro. Ahí está la diferencia. Ahí ocurre el milagro. Cuando recibe rema y crees aquella palabra, y esa palabra que está ahí en el logos se hace vida, entonces recobras vida y entonces el milagro es producido. Es que esto es tremendo cuando uno lo comprende. Mire, esto es como cuando el surfista toma la ola justa de todas las olas y la monta. El surfista está en el agua. Pongamos una figura, el agua es tipo de la palabra, porque así lo podemos ver en la Biblia. Agua es la palabra. Y las olas tipo de los versículos, ¿no? Para que lo entiendan. Pero hay una sola ola que el surfista caza. Si él no la monta esa ola, ya no siente el deleite de haber ido por aquella ola. Es exactamente lo mismo. En otras palabras, esto es como cuando el Espíritu Santo está tomando algunos versículos de la Biblia y los vivifica, le da vida, fuerza a una determinada persona. Y cuando esta persona logra creer y se le hace vida ese pasaje, por tus llagas he sido sanado, o cualquier otro pasaje de la Biblia como para fortalecerse, entonces es cuando usted recibe, hermano, esa fe. Es como cuando usted esté escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Usted está escuchando la palabra de Dios y de repente, hermano, está viniendo el rema a su vida. Usted se siente, wow, dice, qué tremenda palabra. Y entonces uno empieza a llenarse y sale bien fortalecido. Entonces el rema es cuando un versículo de la Biblia obra vida en una persona. Eso es el rema. Por eso le decía en alguna oportunidad que hay un hospital que leí yo en un comentario de un libro en Estados Unidos, que solamente ese hospital no tiene doctores, es raro el hospital, no tiene medicina, nada. A ese hospital van solamente las personas ya terminales, las que están para morir. Les ponen una silla, un cuarto y un televisor. En ese televisor pasa todas las 24 horas versículos de la Biblia. Y hay algunos de ellos que al hacérsele vida algún versículo de la Biblia es sanado totalmente. Otros se mueren. Pero miren qué tremendo. Le pasan el logos y de repente el otro empieza a creer y se le hace vida a esa palabra, esa porción, y entonces el milagro ocurre. Y así han testificado que muchos han sido sanados. Tremendo, ¿verdad? Entonces el rema es cuando un versículo de la Biblia obra vida en una persona. Dicho de otra forma concreta, rema es una palabra específica dada a una persona específica en una situación específica. Eso es rema. Mire, el rema se manifiesta como la experiencia de Pedro cuando caminó sobre las aguas. Esto es muy importante entenderlo, porque ocurrió una tragedia allá en Corea con 3 jóvenes
¿verdad? 3 muchachas, y que al no aplicar bien la palabra, fue una enorme, hermano, tragedia. Por eso no vaya a tratar de caminar usted, ¿verdad?, si la palabra no tiene rema. Yo a veces en esas emotividades, ahora lo entiendo y digo, de plano es cierto, hubiera cometido un gran error, me hubiera bañado. Me paraba frente, cuando era bien jovencito en la palabra, me paraba frente al agua así, y digo yo, así como caminó Pedro voy a caminar, decía yo. Y nunca me animé, pero yo creía que podía caminar. Pero hermano, ahora entendiendo lo que entiendo, lo que comprendo, me doy cuenta de la importancia de que yo solo tenía logos, pero no rema. Si lo hubiera hecho, me hubiera mojado. ¿Por qué le digo esto? Porque eso pasó con 3 jóvenes coreanas que se ahogaron y aplicaron en sus vidas solo el logos. Ellas dijeron, vamos a caminar así como caminó Pedro sobre las aguas, y se hundieron. Es decir, ellas iban para un culto tremendo, con toda la fe, con todo el amor, con todo el servicio, y se vino una tormenta tremenda, y el río se desbordó. Y ellas dijeron, bueno, vamos al culto. Y se agarraron las 3 y empezaron a orar y a clamar hermano, una cosa tremenda. Con todo, hermano, el conocimiento, así como Pedro, y las 3 pisaron así, hermano, y la corriente se las llevó. Y terminaron allá, hermano, abajo, y las encontraron muertas a las 3. Esa tragedia trajo mucho desacrédito al evangelio, pero mucho desacrédito al evangelio. Aparte, hermano, el comentario de mucha gente aplicando su razón decía, pero esas muchachas habían creído, esas muchachas tenían todo la creencia, habían ejercido su fe en la palabra de Dios. ¿Por qué Dios no las apoyó? ¿Por qué Dios no las apoyó? Si iban verdaderamente al culto, si iban verdaderamente a adorar a Dios, ¿por qué Dios no los apoyó si iban a servir a Dios? Claro, la razón innegablemente dice, es cierto, como Dios no las protegió. Hermano, a veces uno comete errores. Yo me acuerdo también en esa mocedad. Gracias, a mí me guardó el Señor innegablemente, pero la inmadurez lo lleva a uno a cometer errores. Me recuerdo que cuando me convertí a Cristo había una tormenta y yo tenía que ir a servir a la iglesia, hermano. Era diácono y justo me acaban de llamar. Un deseo de servir a Dios. Agarré mi auto, ¿verdad? Y se me arruinaron los ¿cómo se llama? Los cricos le decimos nosotros. Los parabrisas, claro. Y hermano, y yo de necio allí, yo me voy al culto, truene, y es una tormenta impresionante. ¿Sabe cómo llegué al culto, hermano? Con la cabeza sacada así manejando, mire, todo bañado, ¿vale? Mi papá me dice, hijo, pero sé prudente, está lloviendo, pues no es que no quieras ir al culto, no es que no quieras servir, la intención ya, es como que me decía, la intención ya que tenés es válida, y es verdad, era válida. ¿Qué tal si hubiera chocado? Hubiera sido imprudencia mía, porque no es que yo no quería ir. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces es muy importante que entendamos esto. Entonces, ¿por qué no las apoyó Dios? ¿Sabe por qué? Porque Pedro nunca caminó por las aguas por la razón de logos, el cual provee información general acerca de Dios. El logos provee información general
sobre quién es Dios o acerca de Dios. Mire, cuando examinamos, y hoy me puse a examinar más detalladamente, cuando examinamos la experiencia de Pedro, Pedro demandó que Cristo le diera una palabra específica para él. Mire, examinemos Mateo capítulo 14, versículo 25 al 29. Dice: y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Oiga esto. Respondiendo Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Oiga, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. ¿Oyó? Si usted nota, la palabra que Jesús le dio a Pedro no era logos, sino rema. Es decir, Jesús dio una palabra específica: ven, Pedro, ven, a una persona específica que era Pedro en una ocasión específica en la tormenta. ¿Notó? ¿Entendió bien el detalle ahora? Se dejó guiar. Señor, manda, puedo, ven. Entonces quiere decir que hay momentos en donde el Señor te va a impulsar. Uno lo puede percibir, uno lo puede, hermano querido, procesar, y al mismo tiempo siente algo interno que lo empuja a ir, porque ahí es donde Dios va a obrar. Por ejemplo, se me está viniendo un ejemplo que me pasó a mí. Recuerdo que salgo de un culto y voy con mi auto, ¿verdad? Antes de llegar a la esquina de la casa, había un hombre que venía saliendo de habla de color, un morenito de habla inglesa. Venía saliendo, me pasó en Los Ángeles, California. Venía saliendo, y cuando yo miro así, el Espíritu me dice: ve a donde ese hombre. Y empezó el Espíritu: ve, ayuda a ese hombre. Cuando yo sentí eso, bajé la velocidad, y como estaba en la misma cuadra mía donde yo iba, iba más despacio, y el Espíritu decía: ve, ve. Y era una compulsión espiritual interna. Y cuando yo frené, paré el auto ya frente a mi casa, y estaba en la esquina ya el hombre allá saliendo con un niño. Entonces no podía pagar el auto. El Espíritu me impulsaba a que fuera. Entonces sentí, y el mismo Espíritu como que me llevó como un robot. Di la vuelta en U y voy hacia donde ese hombre, y me paro y empiezo a hablarle, y le empiezo a decir cómo está, en inglés, ¿no? Entonces el hombre empieza a llorar a la grande. Cuando empieza a llorar, entonces ahí supe que el Espíritu Santo estaba impulsando. Me bajó, me cayó como un rema para que yo fuera de ese hombre. Y ahí empecé a ministrarlo, lo llevé a Cristo, porque la mujer lo había abandonado con su hijo. Y ahí, hermano, se hizo la obra de Dios. Y cuando me fui, como que desperté, dijo: qué tremendo, si tú no me hubieras llevado, yo no hubiera podido hacer eso. Porque cualquiera puede salir de una casa, cualquier persona, pero ahí fue algo extraordinario, porque me mostró el rostro y yo vi la necesidad como una visión interna, y me llevó. Entonces, si usted nota acá en esta experiencia de Pedro, para volver otra vuelta al tema, usted se da cuenta que el Señor fue el que dio la orden. Pero Pedro le dijo: hermano,
le dijo, respondiendo Pedro, dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Qué tremendo, ¿no? Note, la palabra de Jesús le dio a Pedro, esta palabra le dio, no era logos. Es decir, Jesús dio una palabra específica. Mire, lo que quiero destacar es que el rema trae fe, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. En otras palabras, Pedro no caminó sobre las aguas solo por el conocimiento de Dios. Caminó porque recibió rema de parte de Dios. Pedro no caminó porque tenía conocimiento. En cambio, las 3 chicas que se ahogaron solo tenían logos, es decir, un conocimiento general de Dios y del milagro de andar sobre las aguas. Pero no era para ellas. Que claro, si se hace rema, gloria a Dios. Dios es el que va a impulsar. ¿Me entiende lo que le quiero? Esto es como cuando también cuando dice aquel versículo: y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Ha leído ese versículo? Y todos lo aplican con el logos. No, y va a ser salva tú y toda tu casa. Sí, pero si no hay rema y no se convierten a Cristo y tú no les hablas para que esa palabra se haga vida en ellos, no va a pasar nada. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Si tú lo crees con el alma, con el corazón, de que va a ser así, y sientes que se hace vida y que tarde o temprano Dios va a empezar a trabajar, amén. Pero esa promesa, y serás salvo tú y toda tu casa, fue para el carcelero de Filipos, que esa noche que sacó a Pablo y a Silas de la cárcel, entonces fue salva toda su casa y se bautizaron a las 12 de la noche toda la familia. No digo que no pueda aplicarse, sí puede aplicarse, pero tiene que traer rema para que la salvación se haga evidente. ¿Me entiende lo que le trato de decir? En otras palabras, entonces, ellas ejercieron una fe humana en el logos, y eso fue su error. Por lo tanto, Dios no tenía la responsabilidad de responder a esa fe, porque no estaba dentro de sus cánones. Por eso, hermano, ahora podemos entender a través de estas 2 experiencias de cómo se ejerce fe y de cómo se ejercen los milagros en la vida de las personas. Por lo tanto, de hoy en adelante, todo lo que vaya a emprender, hágalo dirigido por el rema y no por el logos, para que sea respaldado su proyecto o su visión. Espera el rema. Si usted tiene una visión, un sueño, un proyecto, decir: bueno, Señor, ya tengo esto. Y eso es muy importante, moverse con esa prudencia, ¿verdad? Porque quizás no te van a comprender muchos, porque la fe no se comprende mucho. Y a veces el pensamiento que le da aquel que tiene rema quizás es desquiciado para otros. Es decir, está creyendo esto todavía. Y sí, este es como el caso de Caleb y Josué que le decía yo. Ellos creyeron a la palabra y pasaron 40 años con la palabra hasta que se hizo rema. El lobo se hizo rema y entraron a poseer la tierra, hermano. Qué maravilla, ¿no? Qué extraordinario. Porque, hermano, ahí se hizo vida. Termino. Recuerde, por medio de logos podemos conocer a Dios y tener conocimiento de quién o qué es Dios. Pero el logos no siempre se hace rema. Por eso hay muchos hermanos que tienen un conocimiento, hermano, pero viven desgraciadamente. Y tienen, oh Dios mío, uno se sienta con ellos y pareciera, hermano, que uno no sabe nada. ¿O no? Pero tienen fe, no tienen rema.
no tienen vida. ¿Me entiendes? Y cuando te oyen, dice, Dios mío, este tipo está loco. Por eso, hermano, para los que saben esperar el rema, para ellos es la bendición y el milagro. Por eso, hermano, no se podía entrar al estanque de Betesda, ¿se acuerda? Si el ángel no lo removía las aguas. Si el ángel no removía las aguas, solo una vez lo hacía. Y el que estaba pilas ahí, mire qué tremendo era eso, hermano. Qué tremendo, ¿no? Estaban todos los paralíticos, todos los enfermos terminales. Y llegaba, en cierta época en cierto día llegaba el ángel, y el que se metía primero era sanado y ¡pum! Se iba el ángel. El estanque de Betesda es tipo de la palabra logos. Está ahí siempre. La Biblia está ahí siempre. Es como el estanque de Betesda. Está allí. Pero, hermano querido, lo impresionante es que hay que esperar hasta que venga el rema, que con la misma agua, la misma Biblia, produce el milagro. Por eso cuando estás leyendo la Biblia, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí, de repente te alumbra el Señor y te la aplica a ti, y entonces tú recibes la bendición de Dios. O sea, recibe la fortaleza, recibe la fuerza. Es como hoy, cuando estás oyendo la palabra de Dios y se te está alumbrando el entendimiento, entonces tú puedes decir, ¡ala, qué tremendo! La verdad que es así, se está haciendo vida. La revelación está haciéndote vida cada vez que la oyes. Por eso, hermano, el llamado para todo el hijo de Dios es: sé fiel hasta la muerte si es posible. ¿Por qué? Porque de seguro y por rema Cristo obrará con milagros y bendiciones. Pero sé fiel, espéralo y llegará todo al tiempo que Él ha determinado. Entonces debemos de entender estas dos palabras que significan lo mismo, solo que una es, como dice la Biblia, la palabra sola mata. Por eso el legalista, aquel que no tiene misericordia, aquel que no tiene gracia, aquel que no tiene, hermano, bondad, ese solo tiene letra. Aquel que juzga y que con la misma vara, dice la Biblia, se le va a juzgar. Por eso la palabra sola, logos, mata. Pero el espíritu de la palabra es la que da vida. Rema. Entonces, recuerden, necesita logos. Necesito leer la Biblia. Necesito tener este logos. Y cuando, hermano, el Espíritu Santo quiere que se haga rema, Él mismo va a hacer que tú puedas encontrar el rema de Él y ahí obrar como Él desea y como Él quiere. Amén. Cierre sus ojos, yo he terminado. Vamos a orar y darle gracias a Dios en este día maravilloso delante de su presencia. Póngase de pie ahí. Y vamos a hacer una oración delante del Señor para que Él abra nuestro entendimiento y podamos comprender estas dos palabras importantes dentro de nuestra vida. Padre, venimos delante de tu presencia dándote gracias en este día. Gracias te damos por aquellos que nos están viendo a través de este medio y que están ahí comprendiendo lo que tú quieres realmente decir. Te pido que te glorifiques y que ahora que sabemos este secreto maravilloso que hay en tu palabra, podamos buscar el rema de tu espíritu y esperar para que seamos efectivos en todo aquello que vamos a emprender y hacer delante de tu presencia. Señor, que podamos entender cuando es el rema de tu espíritu el que nos está empujando y no el logos, para cometer menos errores y así ser, oh Dios del cielo, personas, Señor, sabias, inteligentes delante de ti.
Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de aquellos que está allá detrás de este canal, para que de esa manera tú te puedas glorificar en la vida, Señor, delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo bendecimos a cada discípulo, cada ministro, cada hombre, cada mujer de Dios que sigue estos estudios delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén.